Y en la cara medial, ¿dónde está? Ahí. Y en la cara medial de la apófisis frontal, ¿cuántas crestas hemos encontrado? Dos. La etmoidal y la conchal. ¿Ven? Etmoidal, conchal. Pero en la cara lateral hemos encontrado una cresta. Esta cresta. ¿Qué se llamaba esta cresta? Lagrimal. ¿Qué lagrimal? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Ahora, en el lagrimal, miren este lagrimal. Aquí está otra cresta en la cara lateral. ¿Qué se va a llamar ahora esta cresta? ¿Lagrimal también? Entonces había habido ¿cuántas crestas lagrimales? Dos. Uno en el maxilar, en la apófisis frontal, que es la anterior, y otro en qué hueso? En el lagrimal. ¿Qué cresta va a ser? Cresta lagrimal posterior. Bien. Ahora, ¿se han fijado que han delimitado las dos crestas? Este surco. Miren, un surco excavado y adentro se va a continuar. Este surco es por donde ingresan las lágrimas a las fosas nasales, ya hemos hablado. ¿Qué surco entonces se va a llamar? Surco lagrimal. También está en el libro como surco del saco lagrimal, dice así. ¿No ven? Así está, como surco del saco lagrimal o surco lagrimal. Entonces por acá van a ingresar las lágrimas hasta las fosas nasales. Ahora, ahorita es surco. Aquí adentro, ¿qué va a ser? Conducto. Conducto. ¿Cómo se llamará ese conducto? Conducto. Nasolagrimal. ¿Por qué? Porque está comunicando fosas nasales con la región lagrimal, aquí con el hueso lagrimal. Se va a llamar conducto nasolagrimal. Entonces a mí me dicen, ¿por dónde ingresan las lágrimas de la cavidad orbitaria a las fosas nasales? Por el conducto nasolagrimal. Por ahí va. ¿Listo? Ahora, vuelvo al lagrimal. Ay, ay. Aquí. Entonces digo, la cara lateral tiene una cresta que se llama cresta lagrimal posterior, que junto con la cresta lagrimal anterior de la apófisis frontal forma este surco llamado surco lagrimal o surco del saco lagrimal. Aquí me está mostrando la flecha. Y cuando se articula con el maxilar forma un conducto. ¿Qué conducto? Conducto nasolagrimal. Muy bien, miren, aquí está. La flechita me está mostrando el surco. Y cuando este se articule con el frontal y con el cornete, entonces se va a llamar conducto nasolagrimal. Bien. Listo. Cara lateral, no hay nada más. Cara medial. Entonces, ¿qué había habido en la cara lateral? La cresta lagrimal posterior. Bien. Cara medial, no hay nada. Esta cresta forma, dice, un surco. Uno que no tiene detalle, así que no detalle. Bordes. Borde superior. Aquí, ¿con quién se va a articular ahora el borde superior del lagrimal? Aquí había una apófisis. ¿Qué se llamaba esto del frontal? Borde supraorbital. ¿Cuántas apófisis tenía? Dos. Una lateral y una medial. La lateral, la apófisis cigomática, porque se articulaba, aquí está, con el hueso cigomático. Y una apófisis orbitaria medial, que se articulaba con el hueso lagrimal. Ahí está. Entonces digo, el borde superior se articula con la apófisis orbitaria medial del frontal. Ahí está. ¿Listo? Eso es borde superior. Borde inferior. Ahora sí. En este borde inferior hay detalle. Borde inferior. Va a presentar, miren, este gancho, parece un gancho. El borde inferior presenta una eminencia, una espina que se llama gancho del hueso lagrimal. Gancho del hueso lagrimal. Ahí está. Ese gancho del hueso lagrimal, ¿con quién se va a articular ahora? ¿Con quién se articulará? ¿Con quién? Con la apófisis lagrimal. ¿De quién?
Del cornete. Bien. A ver este hueso. ¿Dónde está el cornete? Aquí está. Este es el cornete nasal inferior. ¿Cuántas apófisis tenía? 3 en su borde superior. Aquí está. La apófisis lagrimal, la apófisis maxilar y la etmoidal. Estamos avanzando. Aquí está también. Lagrimal, maxilar, etmoidal. Hemos dicho lagrimal porque se articula con el hueso lagrimal y con el cornete lagrimal del maxilar. Maxilar porque se articula con el maxilar, con el seno maxilar, hiato del seno. Y etmoidal porque se articulaba con la apófisis unciforme del meato medio. Ahora, este gancho del hueso lagrimal va a llegar hasta aquí. Así va a llegar el gancho. Y aquí está el hueso lagrimal, así. Entonces, el borde inferior del hueso lagrimal presenta una eminencia que se llama gancho del hueso lagrimal, que se articula con el cornete nasal inferior. Aquí está. Que se articula con el cornete nasal inferior. ¿Con qué parte? Con la apófisis lagrimal. Aquí está, con esta apófisis. Y va a formar, ¿qué va a formar? Hemos dicho el conducto naso-lagrimal. Bien. Listo, entonces digo, el borde inferior presenta una eminencia llamado gancho del hueso lagrimal, que se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Aquí está con esto, para formar el conducto naso-lagrimal. Entonces voy a ir otra vez. Ahí está. Entonces tengo ya el gancho. Otro borde. Otro borde. Ya he hecho el superior, que se articula con la apófisis orbitaria medial del frontal. El inferior, que tiene el gancho del hueso lagrimal, que se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. Ahora, ¿qué borde va a ser este? No, este era el superior, ya está. Este era el inferior con el gancho, ya está. Este está mirando a la línea medial. De eso se tienen que ubicar. Y este va a ser lateral. El borde medial, ¿con quién se está articulando? ¿Qué se llama esta apófisis? Apófisis del maxilar. No se tiene que olvidar. Apófisis frontal del maxilar. Entonces yo digo, su borde medial se articula con la apófisis frontal del maxilar. ¿Y su borde lateral con quién se está articulando ahora? Yo estoy viendo esto. Esto. Cuadradito, bien bonito, que corresponde a quién. No. El etmoides. Esto que se ve así plano, liso, ¿qué será? La cara medial, no, la cara medial tiene cornete. La cara lateral, ¿qué se llamaba la cara lateral de los laberintos? Lámina orbitaria. Esta es la lámina orbitaria. Le llaman lámina orbitaria del etmoides porque está formando la pared medial, hemos dicho, de la cavidad orbitaria. Entonces, miren, su borde lateral se está articulando con la lámina orbitaria del etmoides. Para los que no se acuerdan, hemos hecho al etmoides, laberintos, y hemos dicho que la única cara que no tiene nada, no tiene miceldillas, era la lateral, que era plana, lisa, y se llama lámina orbitaria del etmoides. Es esta. Listo. Entonces, eso es lagrimal, facilito. Bien, entonces lagrimal, resumen, ¿cuántas caras había tenido? 2. ¿Cuántos bordes? 4. Cara lateral, ¿qué tiene? Cresta lagrimal posterior. Y va a formar parte del conducto nasolagrimal. Bien, bordes. La cara medial no tiene nada. Superior, que se articula con la apófisis orbitaria medial. Inferior, gancho del hueso lagrimal, que se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior y forma el conducto nasolagrimal. Borde medial, se articula con la apófisis frontal del maxilar. Borde lateral con la lámina orbitaria del etmoides. Listo. Otro huesito, cigomático. Este hueso tiene detalle, parece que no tuviera nada, pero tiene detalle. ¿Qué forma tiene? Figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es? Si fuera triángulo,
Pirámide. Si fuera triángulo sería así, no es triángulo. ¿Y esto qué es? ¿Qué figura geométrica? Como rombo. ¿Rombo? No, no es rombo, miren, le falta esto. ¿Qué figura geométrica es? Cuadrilátero, ¿no? Tiene forma cuadrilátero. Entonces, ¿cuántas caras va a tener? 4. ¿Cuántas? 4, sí. 6. No. ¿Acaso es cubo? Hace rato les he dicho. 2 nomás tiene, pues un cuadrado tiene 2 nomás, así. Es como el parietal. ¿Cuántas caras tiene el parietal? Solo 2. Es igual. Cara lateral y cara medial. ¿Cuántos bordes va a tener? 4. ¿Cuántos ángulos? 4. Eso voy a describir. Entonces tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Cara lateral, cara medial. Bordes. Antero, superior, antero, inferior. Póstero, superior, póstero, inferior. Bordes. Ángulos. Superior, inferior, anterior, posterior. Las puntas son los ángulos. 4 ángulos, 1, 2, 3, 4 bordes y 2 caras. Cara lateral. En esta cara lateral vamos a encontrar un agujero. Aquí está. Cara externa o lateral. Externa también se llama. Ya les he dicho que aquí no hay endocraneal ni exocraneal, ¿no ve? Externa o interna. O superior, inferior. O lateral y medial. Su cara lateral tiene este agujero. Le vamos a poner agujero cigomático porque está en el hueso cigomático. Y le voy a aumentar el término facial. ¿De qué viene facial? De cara, ¿lo ven? Cara, facies. Entonces está aquí en mi cara y se llama agujero cigomático facial. ¿Qué va a pasar por este agujero? Vasos y nervios del mismo nombre. Entonces, ¿qué pasará? El nervio cigomático facial. Así. Si es arteria, la arteria cigomático facial. La vena, vena cigomático facial. Bien. ¿Qué más? Yo estoy viendo aquí superficie rugosa. 1 y 2. Aquí se van a insertar 2 músculos. ¿Qué músculos son? Cigomáticos. ¿Cuántos músculos cigomáticos tenemos? 2. Uno chiquitito y uno grande. ¿El chiquitito qué se llamará? Cigomático menor. ¿Y el grande? Cigomático mayor. Entonces, yo estoy viendo superficie rugosa para los músculos cigomáticos. Voy a abreviar mayor. ¿Cómo se abrevia mayor? Sí. Mayor, menor. ¿Ve? Cigomático mayor y cigomático menor. Ya les he dicho que en medicina tienen que aprender a abreviar, ¿no? ¿Ve? Bien. Listo, entonces digo, la cara lateral tiene, primero, el agujero cigomático facial para vasos y nervios cigomático faciales. Superficie rugosa para los músculos cigomáticos, menor y mayor. El menor, el más chiquitito, el más grande, el mayor. Listo, cara lateral. Cara medial. Esta cara interna o medial que tiene, yo la voy a dividir en 2 mitades. Aquí está, en 2 mitades. ¿Ven esta parte lisa y esta parte rugosa? Esta parte rugosa se llama porción articular. Y esta parte lisa se llama no articular. Listo. Así. Cuando escuchen el término articular, ¿qué quiere decir? Que se tiene que articular con otro hueso. No articular, no se articula, pero ¿qué forma? Fosas. ¿No ven? ¿Se acuerdan de la apófisis orbitaria del palatino? ¿Cuántas carillas articulares tenía? 3. 1, 2, 3.
¿Cuántas no articulares? Dos. El lomo de burro, hemos dicho así. ¿Cuáles eran las articulares? La palatina, la esfenoidal, la etmoidal. Las no articulares, la orbitaria y la pterigomaxilar. Estas se articulan con el trígono palatino, con el esfenoides cuerpo y con los laberintos cara inferior. Las no articulares, ¿qué formaban? Fosas. La orbitaria, la cavidad orbitaria, el piso. La pterigomaxilar, la fosa infratemporal. Entonces, cuando escuchen no articular, no se articula, pero forma ¿qué? Fosas, igual que estas dos, la cavidad orbitaria o fosa orbitaria y la fosa infratemporal. Entonces, esta porción no articular, ¿qué va a formar? Fosa. ¿Qué fosa? Esta, la infratemporal. Entonces digo, la porción no articular va a formar la fosa infratemporal. ¿Cómo se van a dar cuenta? Miren, aquí está el cigomático. Entonces esta es la porción no articular. Busco la apófisigomática del temporal, aquí está, ¿no ves? Se puede tocar la apófisigomática. Todo lo que está sobre la apófisigomática, ¿qué fosa es? ¿Qué fosa va a ser esta? Temporal. Y lo que está debajo de la apófisigomática va a ser infratemporal. Entonces, miren, esta fosa está formando, la infratemporal. Y la articular, ¿con quién se va a articular? Ya avanzar. ¿Con quién se va a articular la porción articular del hueso cigomático? Con la apófisis cigomática ¿de quién? Del maxilar. Muy bien. Entonces decimos que el hueso cigomático en su cara medial tiene dos porciones. Una anterior que es articular. ¿Por qué? Miren, aquí está. Esta es la parte articular. Porque se articula con la apófisis cigomática ¿de quién? Del maxilar. Muy bien. Y la no articular, ¿qué forma? La fosa infratemporal. Ahora, yo estoy viendo, ¿qué están viendo en esta porción no articular? ¿Qué están viendo? Un agujero. Aquí está un agujero. Este agujero se llama agujero. ¿En qué hueso está? Cigomático. Agujero cigomático. No es el orbital. Cigomático, ¿en qué fosa está? En la fosa infratemporal. Entonces se va a llamar agujero cigomático temporal. ¿Por qué? Porque está en la fosa infratemporal. ¿Qué va a pasar? Vasos y nervios del mismo nombre. O sea, el nervio infratemporal, la arteria infratemporal. Voy así. Bien. Listo. ¿Qué más tengo? No se van a olvidar de este agujerito. Cigomático temporal. Aquí afuera, ¿qué agujero era? Cigomático facial. Bien, un agujero más me falta. Son 3 en el cigomático. Ya he detallado el cigomático facial, el cigomático temporal. ¿Qué más hay en esta cara medial? Nada más. Entonces, medial, porción articular, se articula con la fosa cigomática del maxilar. No articular, que forma la fosa infratemporal, y está acá el agujero cigomático temporal para vasos y nervios cigomático temporales. Listo. Bordes. Un agujero más me falta. Voy a detallar todavía en otro borde. En borde está, no está en cara. ¿Cuántos bordes hemos dicho que va a tener este cuadrilátero? 4. Cuatro cuadriláteros. Este borde, 1. Este otro borde, 2. Este, 3. Y este, 4. 4 bordes. Fáciles. Este está arriba y adelante, ¿no es cierto? Está hacia arriba y adelante. Entonces se va a llamar borde antero superior. Este está mirando adelante, pero abajo. ¿Qué borde va a ser? Antero inferior. Este atrás arriba, borde postero superior. Y este atrás y abajo, borde postero inferior. Entonces el cigomático había tenido 4 bordes: antero superior,
Antero inferior, posterior superior, posterior inferior. El antero superior es este. ¿Qué está formando? ¿Qué pared de la cavidad orbitaria estará formando? Miren. ¿Qué pared? Lateral. Miren, lateral. Esta es la medial formada por la lámina orbitaria del etmoides. Esta es la lateral. Esta es la superior y esta es la inferior. Está formando la pared lateral de la cavidad orbitaria. En este borde, aquí está, miren, es este borde. Voy a encontrar este agujero. Ahí está ese agujero. ¿Qué agujero va a ser? Aquí adentro voy a encontrar ese agujero que estoy viendo aquí. ¿Cómo se va a llamar ahora este agujero? ¿En qué hueso está? Cigomático. Eso. ¿Cómo está? En la pared lateral de la órbita se va a llamar agujero cigomático orbitario. Listo. Entonces, el hueso cigomático, ¿cuántos agujeros había tenido? Dos. Tres. ¿Este? Cigomático facial. Este cigomático temporal. Y este cigomático orbitario, porque está aquí en la órbita. ¿Qué va a pasar? Vasos y nervios cigomático orbital. Listo. Entonces digo, el borde antero superior, ¿qué pared de la órbita está formando? Es este borde. La pared lateral. Y en ella, ¿qué voy a encontrar? El agujero cigomático orbitario para vasos y nervios cigomático orbitarios. Listo. Ramas del trigémino. Es este que pasa por aquí. Estos vasos que pasan por aquí y por aquí son ramas del trigémino. Ya voy a avanzar y vamos a recordar el cigomático. Bien. Listo. Tengo el borde antero superior. Forma la pared lateral de la órbita y tiene el agujero cigomático orbitario. ¿Qué borde va a ser este? Antero inferior. ¿Con quién se va a articular este borde? Es este. ¿Con quién se va a articular? Con la apófisis cigomática del maxilar. Entonces digo, el borde antero inferior es articular y se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Listo. Me voy a este otro borde que es más fácil. ¿Qué borde es? Postero inferior. Miren, atrás y abajo. Miren, está mirando atrás y abajo. Postero inferior. Ven aquí, está pintado de rojo. Aquí hay superficie rugosa. ¿Qué hemos dicho? Que cuando hay superficie rugosa tiene que pasar, se tiene que insertar un músculo. Se va a insertar este músculo masticador que se llama macetero. Macetero. Entonces digo, el borde posterior inferior presenta superficie rugosa para el músculo macetero. Ahí está. Me voy al otro borde. ¿Qué borde va a ser este? Postero superior. En este borde se va a ver también así, superficie rugosa. Aquí está la superficie rugosa. Superficie rugosa. Esta superficie rugosa va a ser, dice, para la fascia del músculo. ¿Qué fosa era esta? Miren, es este borde, el borde postero superior. ¿Qué fosa era esta? Infratemporal. ¿Qué músculo se va a insertar aquí en la fosa temporal? El músculo temporal. El cigomático es aquí afuera, menor y mayor. Aquí va a venir la fascia de ese músculo temporal. Fascia del músculo temporal. Bien. Listo, entonces digo, el borde postero superior presenta superficie rugosa para la fascia del músculo temporal. Miren, es este borde. Y es para la fascia del músculo temporal. Este borde presenta esta apófisis. Esta famosa apófisis se llama apófisis cigomática. ¿De quién? No se llama cigomática. Apófisis frontal del hueso cigomático. Ahora, ¿por qué? Vamos a recordar nomás.
¿Qué se llamaba esta apófisis del frontal? Apófisis cigomática del frontal. Ahora aquí está el hueso cigomático que se va a articular con esta apófisis. Entonces esta apófisis se llama apófisis frontal del hueso cigomático. Esta. Entonces digo, tengo aquí apófisis frontal del hueso cigomático que se articula con la apófisis cigomática del frontal. ¿Lo ves? Bien. ¿Listo? ¿Cuántos bordes he detallado? 4. Repito y paso. Borde antero superior. ¿Qué pared de la órbita forma hemos dicho? La lateral. ¿Y qué hay en ella? El agujero cigomático orbital. Aquí está. Para vasos y nervios del mismo número. El borde antero inferior es articular. ¿Con quién se articula? Con la apófisis cigomática del maxilar. El borde posterior inferior es este borde. Superficie rugosa para el músculo macetero. El posterior superior se llama apófisis frontal del hueso cigomático porque se articula con la apófisis cigomática del frontal. Y en ella hay superficie rugosa para la fascia del músculo temporal. Listo. Ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene? 4. ¿Qué ángulo va a ser este? Superior. Este. Inferior. Este. Anterior. Y este. Posterior. Toditos se articulan con las apófisis cigomáticas de otros huesos. Miren. Ejemplo. El ángulo superior. ¿Con quién se está articulando? Con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo anterior, ¿con quién se está articulando? Con la apófisis cigomática del maxilar. El ángulo inferior se sigue articulando con la apófisis cigomática del maxilar. Estos dos ángulos, el anterior y el inferior, se articulan con la apófisis cigomática del maxilar. El posterior ahora, ¿con quién se está articulando? Con la apófisis cigomática del temporal. Por eso le han puesto hueso cigomático, porque se articula con las apófisis cigomáticas de otros huesos. El ángulo superior con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo anterior y el inferior con la apófisis cigomática del maxilar. Y el posterior con la apófisis cigomática del temporal. Cigomático. Por eso se llama. Listo, hemos terminado el hueso cigomático. Bómer. Este huesito no tiene casi nada de detalle. 2 minutos vamos a tener. A ver, el bómer. Ahora sí. ¿Qué forma de qué figura geométrica tiene? Aquí está. ¿Cómo es? ¿Qué forma? Triangular. Si fuera triangular sería así, miren, triángulo. ¿Es así? No. Rectangular, miren. Ahí. Miren. Rectangular. ¿No ven? Rectangular. Tienen que tener imaginación. Yo sé que de ahí están mirando, ¿qué será ese hueso? Pero imaginación, tienen que imaginarse. Si yo quiero situar, aquí está. Miren. Un rectángulo. Ahí está, ese es el bómer. ¿Es hueso par o impar? ¿Cuántos bómers habrá? ¿Unito o 2? Solo uno. Este es un hueso impar. Aquí está, el bómer. Hueso impar, unito. ¿Dónde está este hueso? Miren, ¿qué es esto? Al que se dé cuenta un punto. El cornete inferior, otro. ¿Qué hueso es este? Este rojito. El maxilar, otro. Las alas del bómer. No, es el bómer. No. Este no. El palatín. El palatín está detrás del maxilar. Es el maxilar. ¿Dónde es el maxilar? El etmoides. ¿Qué parte? La lámina perpendicular del etmoides. El pentágono. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y esto qué es? La cresta radi. ¿Cómo no se han dado cuenta? A ver. Entonces, ¿detrás de qué hueso está el bómer? Detrás de la lámina perpendicular del etmoides. Detrás de eso. Ahí está. Ahora, este huesito está dividiendo, está así, miren.
Primero está la lámina perpendicular del etmoides, así la crista Galli, los laberintos, y detrás de esto está el vómer. ¿Qué son estas? Las fosas nasales. ¿Qué está formando la lámina perpendicular del etmoides y el vómer de las fosas nasales? El tabique, el tabique. Esto está formando el tabique. ¿Y qué hace el tabique? Divide la fosa nasal derecha de la izquierda. Les he explicado que cuando a ustedes les dan un golpe, les fracturan estos dos huesos, la lámina perpendicular y el vómer. ¿Por qué? Porque les he dicho que tiene el mismo grosor de una hoja de papel. Así son. La lámina perpendicular del etmoides y el vómer tienen el mismo grosor de una hoja de papel. ¿Cuántos milímetros tendrá la hoja de papel? Ya, pongan 0,2. 0,2 milímetros, así. Entonces, mire, así es tan frágil que cuando ustedes simplemente se caen, se pueden fracturar. Si les dan un golpe o tienen algún accidente y se golpean, lo mismo. Estos dos se fracturan. Ahora, el vómer, ¿detrás de qué está entonces? Está posterior a la lámina perpendicular del etmoides. Bien. Ahora, este huesito tiene forma rectangular. ¿Cuántas caras va a tener? Dos. ¿Cuántos bordes? 4. Caras. En sus caras, en las dos. Ahora, ¿cómo se van a llamar sus caras? Si está aquí el vómer. ¿Qué cara va a ser esta y qué cara va a ser esta? Laterales, ¿no ve? Una será lateral derecha, la otra izquierda. Pero solo vamos a decir caras laterales. Entonces el vómer tiene caras laterales. Estas. Y miren, en sus caras tiene surcos vasculares. ¿Qué se llaman o para qué son esos surcos vasculares? Van a pasar, dice por aquí, vasos y nervios. Naso. ¿Qué es esto? El paladar. Palatino. Esto es el paladar duro, el techo de la boca, la bóveda palatina. Por aquí igual, miren, por aquí vienen los vasos y vienen por este surco. ¿Qué se llamaba este surco que estaba detrás de los incisivos centrales superiores? Surco. Este surco. Hemos avanzado en el maxilar, en la palatina del maxilar. Un surco por donde pasan vasos que van, les dije, de las fosas nasales a la bóveda palatina. ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llama este surco que está detrás de los incisivos, de los conejos? Surco incisivo. Para vasos y nervios nasopalatinos. Entonces, yo estoy viendo aquí surcos vasculares para vasos y nervios nasopalatinos. Para vasos y nervios nasopalatinos. Listo. No hay nada más. Surcos vasculares para vasos y nervios de las fosas nasales al paladar, nasopalatinos. Bien. Bordes. Eso me importa. ¿Cuántos bordes tiene? 4. El más detallado, el borde superior. Ahora sí. Miren el borde superior. Quiero que vean la pizarra. Voy a delimitar 1 y 2. ¿Cuántas láminas había tenido el borde superior? 2 láminas que parecen 2 alas. Entonces, ¿qué se van a llamar? Alas del bóveda. Entonces digo, el borde superior presenta 2 láminas óseas que se llaman alas del bóveda. ¿Con quién se van a articular? Ahora vamos a dibujar el cuerpo del esfenoides. Cara anterior, donde está la cresta esfenoidal anterior, la abertura de los senos, las semiceldillas, y esta es la cara inferior. En la cara inferior, ¿qué había? Cresta esfenoidal inferior, cornetes de Bertin y la pos vaginal. Ahora, estas alas del vómer se articulan con esto, con la cresta esfenoidal inferior. ¿Qué conducto formaba? Conducto esfenoidal. Ahí está. Entonces, este borde superior es este, miren. Aquí está el borde superior. Aquí están las alas.
Este es el cuerpo del esfenoide. Aquí está la cresta esfenoidal inferior, formando el conducto esfenobomélico. Entonces digo, el borde superior del bómer presenta dos láminas que se llaman alas del bómer. Y aquí están las alas. Así está el bómer. Las alas que se articulan con la cresta esfenoidal inferior y forman el conducto esfenobomeriano. Listo. Ahora, al articularse el bómer también se articula con la apófisis vaginal. Va a llegar las alas del bómer así, miren, las alitas vienen así. Está tomando contacto con la apófisis vaginal. Aquí está la apófisis vaginal, esta es la apófisis vaginal. Y va a formar no un conducto, un surco. ¿Cómo se va a llamar si ese surco está entre el bómer y la apófisis vaginal? Surco bómero vaginal. Ahí está. Entonces yo voy a encontrar un conducto y un surco. ¿Cuándo voy a encontrar un conducto y un surco? Cuando el borde superior se articule con la cresta esfenoidal inferior y con la apófisis vaginal. Entonces digo, las alas del bómer se articulan con la cresta esfenoidal inferior y forman el conducto esfenobomeriano. Ahora, estas alas se unen a la apófisis vaginal, se articulan y forman un surco que se había llamado surco bómero vaginal. Bien, borde superior, ya está. El inferior ahora, este es el inferior. ¿Qué se llamaba esta cresta de la apófisis palatina del maxilar? Yo me doy cuenta facilito y digo, ¿qué es esto? Las fosas nasales. ¿Qué cresta va a ser esta? Nasal. Hemos hablado del borde medial de la apófisis palatina y hemos dicho cuando se articula con la otra apófisis palatina. Aquí. Hemos hablado de este borde medial y hemos dicho, el borde medial de la apófisis palatina, cuando se articula con su opuesto, forma una cresta. ¿Qué se llamaba? Cresta nasal. Y adelante esta cresta se prolongaba y formaba una espina. ¿Qué espina era? Espina nasal anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese borde inferior del bómer se va a articular con la cresta nasal del maxilar. Aquí está. Entonces, el borde inferior se articula con la cresta nasal del maxilar. Listo. Ya tengo el borde inferior. El borde anterior ahora es este. ¿Con quién se está articulando su borde anterior? Este es el borde anterior. ¿Con quién se está articulando? ¿Qué borde de la lámina perpendicular del etmoides es este? Posterior inferior. Entonces digo, el borde anterior del bómer se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Listo? Digo, el borde anterior se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Ahí está. ¿Qué borde me falta? Ya he hecho el superior, ya he hecho el inferior, ya he hecho el anterior. ¿Cuál me falta? Posterior. Aquí está el borde posterior. Este es el posterior. ¿Qué está formando ese borde posterior? El orificio posterior de las fosas nasales. Miren, aquí está. Este es el orificio anterior de las fosas. Atrás es el orificio posterior. ¿Qué nombre especial tenía el orificio posterior de las fosas nasales? Coanas. No es nasofaringio, coanas. Coanas. Listo, entonces digo, el bómer tiene 4 bordes, el superior que se articula con la cresta esfenoidal inferior, forma el conducto esfenobomeriano, se articula con la apófisis vaginal, forma el surco bómero vaginal. El inferior se articula con la cresta nasal del maxilar. El anterior se articula con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. El posterior se forma las coanas, que son el orificio posterior de las fosas nasales. Mandíbula. Con esto terminamos los huesos de la cara. La mandíbula. ¿Será un hueso impar o par? Impar. 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 Una sola es. Una sola. O uno solo. Bien.
Entonces la mandíbula es un hueso impar también. Antiguamente le llamaban maxilar inferior, ¿no ven? Antiguamente le decían maxilar inferior. Pero el Rubier le dice ahora ¿qué? Mandíbula. Mandíbula. Ahora sí, este hueso tiene dos porciones. Dos porciones. Lo primero que tienes es que se llama cuerpo. Cuerpo. Y esto que se llaman ramas. ¿Cuántas ramas tiene la mandíbula? Dos, miren. Una, dos. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. Entonces yo voy a estudiar a la mandíbula, su cuerpo y sus dos ramas. El cuerpo. ¿Saben cómo se ve el cuerpo? Así se ve el cuerpo. ¿Qué forma es? ¿Qué usan los caballos en sus patitas para que no se lastimen porque tienen que caminar muchas horas? Herradura. Herradura. Al cuerpo le han dado la forma de una herradura. Ahí está, así es el cuerpo. Tiene la forma de una herradura. ¿Cuántas caras tiene? Dos. ¿Cuántos bordes tiene? Dos. Esta es esta cara. Esta. ¿Qué cara va a ser? Anterior. Inferior. Acá está mirando Anterior. abajo. Anterior. Miren, esta cara es esta. Está mirando adelante, anterior. Y la otra cara será la posterior. Cara anterior. Estoy hablando solo del cuerpo. En la cara anterior van a ver una línea. Aquí una línea. En el hueso, ¿no? Ahorita no se ve. Una línea. Justo aquí. Una línea. En la línea media. ¿Qué se llama esta línea? Sínfisis mandibular. Ahí está la famosa sínfisis. ¿Saben de dónde? ¿Por qué nace esa sínfisis? Porque eran dos mandíbulas. Antes del nacimiento, dos. Pero para nacer, ¿qué ha pasado? Se ha soldado. Vestigios de esa soldadura es como esta sutura del frontal. ¿Qué se llamaba esta sutura del frontal? Metóbrica. Igualito. Aquí había dos mandíbulas que se han unido en la línea media y vestigio que da la sínfisis mandibular. Debajo de esta sínfisis, aquí es la sínfisis 1, van a encontrar esta eminencia triangular, esta parte dura, esta. ¿Qué se llama? 2. Protuberancia mentoniana. Protuberancia mentoniana. ¿Cuál es el mentón? Esto, ¿no ven? Dicen el mentón, la borla del mentón. Entonces aquí está esa eminencia que se llama protuberancia mentoniana. Cuando ustedes caen de cara, lo mismo, ¿no? A veces uno se golpea esta protuberancia. Es dura, gruesa, es como esta protuberancia. ¿Qué se llama esta protuberancia del occipital? Protuberancia occipital externa. Igual, esto es duro, grueso. Entonces le han puesto protuberancia mentoniana, porque está en el mentón. Bien. Me voy al lado. Al lado, yo voy a encontrar, partiendo de la protuberancia, miren, una línea. Esa línea es vertical, esa línea es transversa o es oblicua. Oblicua. Entonces le han puesto el nombre de línea oblicua. Línea oblicua. Como está afuera, ¿qué va a ser? Externa. Externa. En esta línea se van a insertar 3 músculos. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. 3 músculos. ¿Cuáles van a ser? Depresores. El depresor del ángulo de la boca. ¿Ven? ¿O no? El depresor del labio inferior y el platisma. Entonces yo tengo, miren, aquí se va a insertar este primero, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca y aquí viene este músculo del cuello.
que se llama platismo. Esto es del cuello. Estos son de la cara, de la boca, estos dos. Este es del cuello. Miren, desde el cuello sube este músculo aquí, a la línea oblicua. ¿Para qué? Para bajar el ángulo de la boca. Listo. Entonces digo, tengo la línea oblicua externa, si quieren, en el que se insertan tres músculos. El depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca y el platismo. Un detalle más, 4. ¿Qué más ven aquí? Un agujero, ¿qué está? Ese agujero se va a llamar, está cerca de la protuberancia mentoniana, entonces ¿qué se va a llamar? Agujero mentoniano. ¿Para qué va a ser? Para vasos y nervios mentonianos, tiene el mismo nombre. Listo, entonces, en resumen digo, la cara anterior, ¿qué había tenido? La sínfisis mandibular, la protuberancia mentoniana, la línea oblicua externa para los músculos, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca y platismo. El agujero mentoniano para vasos y nervios mentonianos. Eso era cara anterior. ¿Qué cara voy a hacer ahora? Posterior. Aquí está. Esta es la imagen de la cara posterior. En esta cara posterior vamos a encontrar 4 espinas, 4 espinitas. Así, no se nota, está negro. 1, 2, 3, 4. Así se ven los huesos. Eso van a ver en la práctica. 4 espinitas. Vamos a hablar de la cara anterior. Aquí vamos a hacer la cara posterior. 4 espinitas que le vamos a dar el nombre de apófisis. Le voy a poner así, uno más. Apófisis, ¿qué se llama? Mentonianas. ¿Por qué? Porque están detrás de la protuberancia mentoniana. Pero el autor le ha dado un nombre bien bonito y se llaman apófisis. Tiene el nombre de la Bella Genio. ¿Qué se llamaba mi Bella Genio? ¿Veían la serie Mi Bella Genio o no? ¿Qué veían? El Chavo. Tiene el nombre de una mujer, Jenny. ¿No ven? Jenny se llamó. Entonces, ¿qué apófisis van a hacer? Jenny, pero se escribe así, Jenny. Pero se lee como apófisis Jenny. Ahora, ¿cuántas apófisis Jenny habían sido? 4. 2, ¿dónde están? Arriba, superiores. 2 inferiores. 2 superiores, 2 inferiores. ¿Por qué les habrán puesto ese nombre de Jennys? Primero les han puesto apófisis mentonianas. ¿Por qué? Porque están detrás de la protuberancia mentoniana. Pero le han dado el nombre de apófisis Jenny. ¿Por qué? Porque aquí se van a insertar músculos que tienen ese nombre. Arriba, en las 2 superiores, se van a insertar los músculos genioglossos. Y en las 2 inferiores, los músculos genioideos. Por eso le habían puesto Jenny. ¿Qué quiere decir el término gloso? Lengua. Lengua. Entonces va a ir, estos músculos van a ir de aquí, de las apófisis Jenny superiores a la lengua, así. Genioideos, de las apófisis Jenny inferiores al hueso ioides. 4 músculos entonces. 2 apófisis Jenny superiores para los músculos genioglosos de las apófisis Jenny a la lengua y 2 músculos genioideos de las apófisis Jenny inferiores al hueso ioides. Este es el ioides. Hueso. ¿Saben dónde está ese hueso? ¿Alguien tiene idea? ¿El ioide? El ioides. Ese hueso está aquí en el cuello, en la parte anterior. Aquí está. Es el único hueso que no se Es articula. el único hueso que no se articula con otros. El único. ¿Quién le sostiene? Los músculos. Supraioideos, infraioideos.
Entonces, miren, Jenny y oideo. Sueltito está este hueso. Por eso lo he dibujado ahí sueltito, debajo de la mandíbula. Aquí está. Sí. A partir de estas apófisis Jenny nace otra línea. ¿Qué dirección tiene? Oblicuo. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ah, no le he puesto 2 a las apófisis Jenny. Apófisis mentonianas son. Hasta bien. 2. ¿Qué se va a llamar esa línea? Oblicua. Pero ahora va a ser interna. Pero saben, a esta línea le han dado un nombre especial. ¿Por qué? Porque se inserta un músculo. Miloioidea se llama. Línea miloioidea. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo miloioideo. Es para el músculo miloioideo. ¿Qué quiere decir? Va a venir ese músculo de aquí, de la línea oblicua, al hueso ioides. Miloioideo. Listo, entonces digo, ¿cuántos detalles ya tengo? 2. Las apófisis Jenny o apófisis mentonianas, las 2 superiores para el músculo geniogloso, las inferiores para el genioideo. De ella parte la línea oblicua interna o línea miloioidea para el músculo miloioideo. Ahora, ¿qué me ha hecho la línea? Aquí está la otra línea del otro lado. ¿Qué ha hecho la línea con la cara posterior? ¿En cuántas la ha dividido? 2. Una porción superior y una inferior. Aquí en la porción superior van a encontrar una fosita chiquitita. 3. Se llama fosita sublingual. ¿Para quién va a ser? Para la glándula sublingual. ¿Qué será la glándula sublingual? Es una glándula. ¿Para qué? ¿Qué secreta? Saliva. ¿No ven? Gracias a esa glándula se secreta saliva para que la cavidad bucal esté húmeda, ¿no? Porque si no, no podrían hablar. La cavidad bucal seca no se puede hablar, ni masticar, ni deglutir, ni nada. Entonces, esa glándula sublingual se aloja aquí, en la fosita sublingual. Ya saben dónde está su glándula. Ahora, debajo, ya sé que está sobre la línea miloioidea, la fosita sublingual para la glándula sublingual chiquitita. Debajo voy a encontrar otra fosa más grande, sí. Le vamos a poner 4. Esa fosa, ¿qué se va a llamar? Fosa es más grande, fosa submandibular. ¿Para quién va a ser? Para otra glándula. ¿Qué glándula se va a llamar? Submandibular. ¿Qué es esta glándula? Igual es una glándula salival. ¿Qué va a secretar? Saliva. Entonces esa glándula está aquí. Aquí está esa glándula. Entonces se llama fosa submandibular para la glándula submandibular. ¿Qué me falta aquí? Detallar. 5 detalles tiene. Surco miloioideo. Miren, ¿qué se llamaba esta línea? Línea oblicua interna o miloioidea. Miren, aquí hay un surquito. Aquí está el surco. Lo detalla también en las ramas y lo detalla en el cuerpo. Lo detallaremos en el cuerpo y lo voy a detallar en las ramas, igual que el libro. 5. Se llama surco miloioideo. ¿Para quién va a ser? Para vasos miloioideos. ¿Qué quiere decir? Arteria miloioidea, nervio miloioideo, vena miloioidea. Listo, cara posterior. Entonces, cara posterior que tengo, las apófisis Jenny. Tengo la línea oblicua o miloioidea. Sobre la línea, la fosita sublingual. Debajo la línea, la fosita submandibular. Y el surco miloioideo para vasos y nervios miloioideos. Listo, cara posterior. Bordes. Fácil, los bordes. Los bordes no tienen casi nada. Ahora sí, denle nombre a los bordes ustedes. Denle, ya. Díctenme, borde superior. Muy bien. Este. Y este el borde inferior. Solo tienen que fijar, está arriba, está abajo, delante, atrás. Borde inferior. El borde superior, ¿qué tiene? Cavidades. ¿Para qué? Para los dientes. Cavidades alveolares.
Les he dicho para los odontólogos que son dientes, pero para nosotros alvéolos dentarios. Entonces digo, el borde superior es borde alveolar porque tiene cavidades alveolares para las raíces de los alvéolos dentarios. El borde inferior. Ahora sí, aquí hay dos fositas. Miren, aquí una y aquí otra. Estas fositas se llaman fosita, voy a detallar solo una, digástrica. Digástrica. Aquí, esta es la fosita digástrica. Para el vientre anterior del músculo digástrico. Ahora sí, ¿dónde se insertaba el vientre posterior del músculo digástrico? Ya hemos avanzado. En temporal. ¿En qué parte? Temporal. Aquí. ¿Qué se llama esta porción del temporal? Mastoidea. Hemos visto en la porción mastoidea cara exocraneal escotadura mastoidea para el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces miren, el músculo viene de aquí, aquí atrás, así. Así viene. Es como una correa gruesa, así. Viene de adelante, gira así y viene aquí. Esta es la postmastoides, aquí está la escotadura. A la escotadura mastoidea aquí. Entonces se llama, este músculo se llama digástrico, pero tiene un vientre anterior y uno posterior. El anterior se inserta en la fosita digástrica de la mandíbula y el posterior en la escotadura mastoidea del temporal. Listo, tengo el borde. Ramas, ya estamos terminando. Ramas, ¿qué hora es? Ya, ramas. Bien. Las ramas. ¿Cuántas caras? Ahora, ¿qué forma tiene la rama? Fíjense. Solo es cestita. ¿Qué forma tiene? Rectangular, ¿no? Es rectangular. Un rectángulo, ¿cuántas caras va a tener? Dos, lateral y medial. Cara medial. Silencio. Quieren pasar a la pizarra a hablar. Cara medial. En esta cara medial vamos a encontrar, miren, es toda esta cara. Primero vamos a encontrar un orificio adentro conducto. El orificio 1 se llama orificio, ¿qué se llamará? Mandibular. Orificio del conducto mandibular. ¿Por qué? Porque adentro es conducto. Ahí solo se ve el agujero. Adentro es el conducto. Orificio del conducto mandibular. ¿Qué va a pasar? El nervio alveolar inferior. Rama del trigémino. Rama del trigémino. Ahora, delante de ese orificio, no se ve, más o menos aquí, una espinita. Esa espinita. Esa espinita se va a llamar espina mandibular. língula mandibular. Aquí está otra língula. ¿Dónde he descrito língula? Eso, la língula esfenoidal que dividía al agujero rasgado en cuántas porciones? Dos, medial, lateral. Ahora que he bebido otra língula, língula mandibular. En su libro dice espina de Spix. Así también le llamaban, espina de Spix. ¿Por qué? Porque este autor le identificó y le ha puesto su nombre. ¿Qué se inserta aquí? Es para un ligamento que se llama esfenomandibular. Aquí del esfenoides va a bajar un ligamento, así. Ay, no es ahí, es aquí. Y se va a insertar. Entonces, decimos que tenemos a la língula mandibular para el ligamento esfenomandibular. Bien. A partir de este orificio nace también este surco que ya lo he detallado en la cara posterior. ¿Qué se llamaba este surco? Miloioideo. 3. Surco miloioideo.
¿Para qué? Para vasos miloioideos. Ahora, lo más importante, vamos a encontrar superficie rugosa. ¿Ya han visto en el hueso? Miren, aquí está. Superficie rugosa. 4. Superficie rugosa. Esa superficie rugosa, ¿para qué tiene que ser? Para músculo. Se va a insertar ahí el músculo pterigoideo medial. ¿Dónde se insertaba en otro hueso el pterigoideo medial? Las apófisis pterigoides. Fosa pterigoidea, fosita escafoidea, aquí. Desde la fosa pterigoidea de las apófisis pterigoides a la superficie rugosa, el pterigoideo medial. Listo, entonces digo, la cara medial de la rama tiene el orificio del conducto mandibular para los nervios alveolares inferiores, sus ramas. La língula mandibular o espina de Spitz para el ligamento esfenomandibular, el surco miloioideo para vasos y nervios miloioideos, y voy a encontrar la superficie rugosa para el músculo pterigoideo medial. Cara medial. Cara lateral. Aquí. Esta es la cara lateral. Miren. Cara lateral. Es esta. La cara lateral. Es para un músculo. Para este, ¿qué músculo hemos dicho que era? Macetero. Es para el músculo macetero. Todo esto se va a insertar el músculo macetero. Listo, ya tengo las caras. No hay nada más en las caras. Bordes. Si es un cuadrilátero, ¿cuántos bordes va a tener? 4. Muy bien. Voy a detallar solo el que tiene elementos anatómicos. ¿Cuál creen que tenga? ¿Qué borde va a ser este? Superior. Solo ese tipo. Borde superior. Yo estoy viendo en ese borde superior 2 apófisis, ¿no? Sí. ¿Dónde vas a ir? Ya, ahorita va a querer ir al baño su compañero. Ya anda al baño. El borde superior. ¿Cuántas apófisis se están viendo ahí? 2. Una anterior y otra posterior. La anterior se llama apófisis, ya me he olvidado también. Coronoides. Coronoides. La posterior se llama apófisis, porque son apófisis condilar. Pero ¿saben cómo nosotros le conocemos? Como el cóndilo de la mandíbula. Así van a conocer, cóndilo de la mandíbula. Pero el libro dice apófisis condilares. Ya. Ahora, esta apófisis coronoides, ¿qué forma de qué figura geométrica tiene? Estito. ¿Qué figura geométrica es? Ya, es triangular. Aquí se va a insertar un músculo bien importante. Este, ¿qué músculo es? Temporal. Ah, aquí viene el músculo temporal. ¿Para qué? Para bajar y subir la mandíbula. Este músculo se contrae, sube la mandíbula. Se relaja, baja la mandíbula. Ahí está. Entonces digo, la apófisis coronoides para el músculo temporal. La apófisis condilar, ¿para quién es? En el temporal he descrito una fosa bien grande en la porción escamosa. Para la fosa mandibular. Entonces digo, la apófisis condilar se articula con la fosa mandibular del temporal, porque está aquí en el temporal, en la porción escamosa. ¿Qué articulación van a formar? Tempomandibular. ¿Qué se llama el temporal con la mandíbula? Tempomandibular. Temporomandibular. Listo. Ahora sí. Ustedes, ¿qué les está separando a estas dos apófisis? Escotadura. Esta escotadura. ¿Qué se va a llamar esa escotadura? Mandibular. Muy bien. ¿Qué pasa? Vasos maceterinos. O sea, la arteria maceterina, el nervio maceterino, la vena maceterina. Está pasando. No tiene detalle, yo no lo detallo. Así, escotadura que separa las apófisis. Listo. Un borde más. Anterior.
este borde anterior. El borde anterior es ese, tiene dos crestas, miren, una y dos. Una anterior y otra posterior, o dice medial y lateral. Medial y lateral dice. Esas dos crestas se llaman así. Cresta buccinatriz con Z y cresta temporal. Facilito. Si dice cresta temporal, ¿para qué músculo va a ser? Temporal. Para el músculo temporal. Hemos dicho que el músculo temporal viene aquí y baja hacia la cresta así. El músculo temporal está en todo esto así. Cresta temporal para el músculo temporal. Y la otra cresta se llama buccinatriz. ¿Para qué músculo va a ser? Buccinador. Ya vamos a avanzar a partir de la siguiente clase, músculos. ¿Saben? Este es el músculo buccinador, aquí está. Gracias a este músculo, ¿qué hacen ustedes cuando quieren tomar café y está caliente? Soplan, ¿lo ves? Para enfriar. Este músculo hace que podamos insuflar la cavidad bucal y podamos llenar de aire. Sin ese músculo no podemos ni soplar. ¿Qué más podemos hacer si insuflamos aire? Silbar. ¿No ves? Silbar. Gracias a este músculo podemos silbar. ¿Qué hacen los músicos cuando agarran una trompeta? Tocan, ¿no? ¿Qué hacen? Insuflan la cavidad bucal y soplan para que suene la trompeta. ¿Quién hace eso? El músculo buccinador. ¿Dónde se inserta? En la cresta buccinatriz. ¿Dónde está la cresta buccinatriz? En el borde anterior ¿de quién? De la rama de la mandíbula. Listo. Cresta buccinatriz o buccinadora también le llaman. Ya hemos terminado. Hasta aquí estoy